Somos Codigio, un podcast de ciencia, tecnología e ingeniería, donde conversamos de distintos temas de interés y contamos con invitados expertos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para triunfar en el mundo de la tecnología. Conéctate con nosotros, conéctate con Codigio. Hola, bienvenidos a esta nueva iniciativa que tenemos, Codigio, donde vamos a hablar sobre varios temas de desarrollo y vamos a tener varias entrevistas con gente de la industria o gente que puede ser relevante. Pues el día de hoy tenemos una entrevista con un invitado muy especial, entonces vamos a eso. Ok, el día de hoy nos acompaña Luis Rodolfo Nájera Ramírez, es un placer, y un poquito sobre él. El medallista iberoamericano en informática, Luis Rodolfo Nájera Ramírez, es originario del Estado de México y residente de la Ciudad de México. Preside la exitosa empresa de software BonjourSoft México y es socio fundador y director de ingeniería de Sysbox Soft México. Es miembro del Comité Olímpico Mexicano de Informática, comité organizador de las Olimpiadas de Informática en México y miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Se desempeñó como juez y organizador de la Copa Internacional de Robótica IPN México. Ha sido delegado de México en múltiples instancias internacionales, como la Olimpiada Internacional de Informática, el Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, la Cumbre Empresarial y Presidencial de Alianza del Pacífico. ¿A los cuántos años empezaste a participar en esto de la Olimpiada de la Informática? O bueno, y para empezar, si nos puedes hablar un poco de qué son las Olimpiadas de la Informática, ¿no? Para los que nos escuchan que probablemente tal vez no sepan qué son. Ok, te platico. Mira, la Olimpiada Mexicana de Informática, la conocemos de cariño como la OMI por sus siglas, es un concurso a nivel nacional para jóvenes con facilidad para resolver problemas prácticos mediante la computadora y que busca promover el desarrollo tecnológico en México y encontrar a los mejores programadores, quienes formarán parte de la competencia iberoamericana de informática y la Olimpiada Internacional de Informática. Y bueno, hay que recordar que las Olimpiadas de Informática son una de las varias Olimpiadas de la ciencia convocadas por la ONU a través del UNESCO. La OMI, de hecho, bueno, es uno de estos concursos y para participar en él se necesita sobre todo facilidad, habilidad y voluntad para resolver problemas utilizando la lógica, el ingenio y las computadoras. Además de que es un espacio de convivencia para jóvenes preuniversitarios que tienen los mismos gustos con la tecnología, para que se unan, se conozcan y pues hagan sinergia entre ellos. ¿Cómo puedo participar en una? ¿Qué tengo que hacer para inscribirme? ¿O tengo que ser invitado? Si es individual, si es en equipos, qué categorías hay y si sí, pues qué motivaciones también hay como reconocimientos después de concursar en este tipo de eventos. Mira, te platico. La verdad es que es un proceso largo. Actualmente tenemos una red de olimpiadas estatales en todo el país y básicamente la primera etapa es registrarse en la convocatoria estatal de su Olimpiada Estatal de Informática. Cada estado tiene su propia convocatoria que sale más o menos en el mes de agosto. En algunos estados difiere, es en otras fechas. Ahí ya depende de la Olimpiada de cada estado. Pero bueno, básicamente ese es el primer paso. Se hace un examen de matemáticas, lógica matemática sobre todo, que es pues orientado al nivel preuniversitario, y con eso se hace un filtro, porque digamos no se puede atender a todos los interesados. Cada año la Olimpiada tiene más de 50,000 registros inscritos en todo el país. Entonces, digamos, cada Olimpiada hace este filtro y se queda con los perfiles de chicos preuniversitarios que puedan ser aptos para tener facilidad en cuanto a lógica matemática y de esta forma desarrollar los conocimientos de programación. No es necesario que sepan programar, es deseable, pero no es necesario porque la Olimpiada Estatal pues normalmente ofrece cursos, ofrece talleres donde se les enseña a programar normalmente desde cero. Entonces, conforme van aprendiendo, se les van haciendo más exámenes y demás, hasta que
pues solo quedan 4 seleccionados, que son los elegidos para representar al Estado en la Olimpiada Nacional de Informática. Y ya la Olimpiada Nacional, pues ya se lleva a cabo cada año y es cuando se unen todos los ganadores de todas las Olimpiadas estatales y ya se celebra el concurso nacional. Hay además, desde hace algunos años, otras categorías. Tenemos la Olimpiada para primarias y la Olimpiada para secundarias, y ya digamos, a través de exámenes que el Comité Mexicano de Informática hace a nivel nacional, pues se hacen también los filtros para elegir al caso de secundarias y primarias. Normalmente solamente los primeros 15 de secundaria y los primeros 15 de primarias de todo el país son los que participan en el nacional, y en el caso de los de bachillerato, los 4 mejores de cada estado. Yo empecé a programar a los 12 años, pero fue por suerte. La verdad es que tuve la suerte de estudiar en una escuela secundaria técnica, y en esa escuela secundaria técnica ofrecían el taller de programación. Entonces, pues yo recuerdo que inclusive cuando yo iba a elegir mi taller, yo no estaba tan interesado en programación, yo quería otra cosa como electricidad o algo así, pero por azares del destino, pues a veces te lleva hacia donde tienes que ir, y pues yo puse programación como segunda opción y al final me quedé en programación, por alguna razón. Entonces, pues después de eso, pues tuve una maestra, la maestra que la verdad, pues cambió mi vida, mi forma de ver el mundo, la maestra María del Pilar Solís Paniagua, o Pili, como le decíamos sus alumnos de cariño, y pues la maestra Pili nos enseñaba a programar, nos enseñaba las bases de programación, y yo recuerdo que yo resolvía las tareas que me dejaba la maestra Pili muy rápidamente. De hecho, pues llegué a acabar todo el temario de tareas que había que hacer para varios meses o para todo el año, y lo acabé en muy poco tiempo, en menos de 2-3 semanas. Entonces yo me eché muy rápido porque me gustó mucho el tema de programar. Entonces la maestra Pili, en vez de decirme, bueno, te pongo 10, felicidades, ya te puedes ir, o exentas la materia, ella lo que hizo fue enseñarme más respecto a programación, y llegó un punto en el que me dijo, esto es todo lo que te puedo enseñar, a partir de aquí tienes que irte, si quieres aprender más, a la Olimpiada de Informática para que te enseñen el siguiente paso, ¿no? Y eso es como comencé yo en las Olimpiadas de Informática. Y de ahí, o sea, porque a ver, tuviste 12 años y ahí te descubrió tu maestra, pero de ahí, ¿cómo entraste? ¿O a los mismos 12 años entraste ya a la Olimpiada? No, te platico. Bueno, todo esto fue un proceso. Digamos, yo empecé a participar en la Olimpiada a los 13 años. O sea, todo esto que te conté tomó un ratito. Y a los 13 años, pues participo. Recuerdo que la primera vez que participé no me quedé en la Olimpiada, pero sí califiqué para estar en los cursos de programación. Entonces estuve ahí todo un año en cursos sabatinos que daba la Olimpiada, y al año siguiente competí en aquel entonces no había categorías, eran los de secundaria, primaria y los de bachillerato en la misma categoría, y yo competí contra todos y fui uno de los 4 mejores de la Ciudad de México. Entonces, como fui uno de los 4 mejores, califiqué al nacional. Tenía 14 años cuando eso pasó. Entonces iba en tercero de secundaria. Entonces, la verdad es que fue mucho esfuerzo, o sea, no solamente estar en los, digamos, cursos que daba la Olimpiada, también la maestra Pili hacía un curso por las tardes, un taller de programación, un club de programación, que ella hacía por las tardes, y pues nos permitía en ese espacio poder practicar lo que nos enseñaban en la Olimpiada. Entonces, gracias a eso, o sea, gracias a esa práctica y esa constancia, es que de repente yo doy la sorpresa y creo que fui uno de los primeros de la etapa de secundaria que calificó al nacional, al menos de la Ciudad de México. Interesante. Brandon Andrade tiene una pregunta. Dice, ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? Mira, mi primer lenguaje fue, la primera herramienta con la que programé fue Logo, que no es como tal no es como tal programación, digamos, es una tortuguita que pues está más orientada hacia poder hacer dibujos con ella, y eso fue como el primer acercamiento que tuve a programación.
Después, ahí en la secundaria nos enseñaban Karel, que ese es un robot que digamos que se puede mover a través del mundo y hacer diversas actividades, y que de hecho ese robot se retoma en las Olimpiadas de Informática en el caso de los niveles de primaria y secundaria. Pero ya el primer lenguaje como tal, formal, que comencé a aprender ahí mismo en la secundaria fue Pascal. Pero Pascal, digamos, ya estamos hablando de que ya era algo muy, muy viejo, y en las Olimpiadas no se veía tanto. Entonces ya en la Olimpiada me enseñaron a programar sobre C y C++, que eso es lo que realmente en las Olimpiadas de Informática se necesita para poder participar. La Olimpiada de lenguaje oficial es C o C++. Y, por ejemplo, ¿tú cómo fue cuando ganaste? ¿Cuántas veces participaste? ¿En qué lugar quedaste? Bueno, yo tuve la suerte de participar 3 veces. Básicamente la primera vez, que es cuando paso al nacional y yo era de secundaria, se vino en aquel entonces el tema de la pandemia, pero de la de H1N1, entonces retrasaron la Olimpiada y me tocó participar ya estando hasta la media superior, pero realmente yo representaba a mi secundaria. Entonces la primera vez yo representé a mi secundaria y gané en Colima, que fue el primer lugar al que tuve la oportunidad de conocer gracias a las Olimpiadas. Pues en Colima obtuve una medalla de bronce. Al año siguiente vuelvo a participar, gano medalla de plata a nivel nacional en Mérida, Yucatán. Y en mi tercer año participo y gano medalla de oro. ¿Y si a qué se podría decir que ICPC es lo que le sigue de la OMI? Sí, de hecho, la gran mayoría de los que van al Mundial de ICPC son exolímpicos. Y bueno, realmente son nuestro orgullo también, porque, o sea, realmente muchos son exolímpicos. Realmente adquirieron esos conocimientos desde la media superior. Entonces, por eso es que luego es un poco complicado que alumnos que están recién empezando en la universidad pues, le lleguen a ganar a los que ya llevan muchos años en Olimpiadas de Informática, porque es un concurso. No es imposible, ¿eh? ¿Qué es ahora, ¿qué es eso de ICPC, para los que no sabemos? Ok, ACM-ICPC es la Copa Mundial de Programación. A diferencia de la Olimpiada Internacional de Informática, que va orientada a ¿Pero qué esa no era la AICM o algo así? Sí, es la ACM. O sea, realmente es organizada por ACM. El ISPC es organizado por ACM. Y ACM... entonces, ¿qué es ACM? ¿Mandé? Entonces, ¿qué es ACM? Es ACM. O sea, ACM es la Asociación de Computación Mundial. ¿Sí? Ok. Y esa asociación organiza la Copa Mundial de Programación. ¿Sí? Y esa copa va orientada a universidades. Hay una diferencia principal en esas dos competencias. La IOI, la Olimpiada Internacional de Informática, es para preuniversitarios y es individual. La CMICPC es una competencia en equipos donde, digamos, 3 personas tienen que competir y tienen que competir utilizando una sola computadora. Entonces, es un reto también el poder armar un buen equipo donde todos tengan las habilidades y conocimientos para usar ese recurso en el tiempo que ellos tienen y para identificar los problemas más óptimos que tienen que resolver. Hay otras diferencias, ya digamos, en la IOI solamente se evalúa a nivel de puntos, es decir, hay evaluaciones parciales, en el ACM no. Digamos, tú en la Olimpiada Internacional de Informática puedes proponer una solución a un problema que resuelva solamente parte del problema, no el problema completo. Y eso te puede dar puntos y te puede incluso hacer ganar una medalla. En el caso de ACM, como es una competencia ya más orientada a universidades, el nivel sube un poco, hay penalties, si tú te tardas en subir un problema o lo subes mal, hay, digamos, castigos, y en el caso de lo que te decía de las soluciones parciales, en ACM y CPC no están aceptadas las soluciones parciales, tienes que solucionar el problema completo, todo o nada. Lo que sí te puedo decir es que muchos de los problemas de ACM resultan ser más sencillos, por lo menos los iniciales, y de los regionales resultan ser más sencillos que los que se ven en las Olimpiadas. Pero ¿cómo se evalúan los participantes? ¿Califican eficiencia de código, complejidad del algoritmo o estrategia del algoritmo? Muy buena pregunta. En el caso de la Olimpiada de Informática, se califica la memoria
que utilice tu algoritmo. Es decir, normalmente te ponemos una memoria límite. Es decir, no tienes memoria infinita. Tienes que lograr una solución con una cierta cantidad de memoria. Otra cosa que se evalúa es la eficiencia, ¿sí? El tiempo, la complejidad computacional que tenga el algoritmo. Entonces, normalmente, casi en cualquier problema de olimpiada, el tiempo que tienes para resolver un caso del que tenga el problema es normalmente de 1 segundo. A veces aumenta un poco, pero es de muy poco tiempo, es 1 segundo. Entonces, tienes que hacer un algoritmo que sea eficiente y que con una gran entrada de datos pueda resolver las cosas en menos de 1 segundo. Entonces, cuando se te da un formato de entrada que ese es fijo, digamos que puede cambiar, o sea, la cantidad de datos puede cambiar, pero va en función de ciertos datos que se dan en la entrada, y tú tienes que dar una salida en específico. Y normalmente se utiliza algún evaluador automático, no lo evalúa un humano, entonces no está sesgado como tal por un humano. Directamente lo evalúa una máquina que es un juez, que básicamente evalúa memoria, tiempo, y que la respuesta sea correcta. Y cuando cumples con esas 3, obtienes el 100% de los puntos, o 100 puntos, y cuando obtienes, pues a lo mejor que no ocupaste mucha memoria, pues obtienes a lo mejor 30 puntos, o si tu solución es parcialmente correcta, pues obtendrás 50, 60 puntos, etcétera. O sea, ya depende, o si es muy lenta, obtienes TLE, tiempo excedido, y obtienes a lo mejor 50 puntos, ¿no? Por decir algo. Entonces, pues estos son el tipo de cosas que se evalúan en este tipo de competencias. Y, por ejemplo, en la Batis estuve en un equipo muy bueno donde desarrollamos un software que nos permitió ganar el premio a los prototipos de software, el segundo lugar, y el premio al mejor software. En ese equipo que, por cierto, estabas tú, Mura.